la guerra contra el narco. Eso no funcionó, al contrario. Regresar a la guerra contra el narco no es opción. No es opción, porque ya probó eso México y llevó a una situación de violencia mayor. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que no habrá guerra contra los grupos criminales. Mientras tanto, desde El Salvador, el presidente Nayib Bukele se pregunta cómo es posible que una organización criminal pueda controlar un territorio entero sin que el gobierno logre intervenir. ¿Cómo es posible que una organización criminal se puede agenciar un territorio entero y el gobierno no los puede sacar? Porque están en el gobierno. Por eso. Solucionar está la teoría y la ejecución. La ejecución tendrá sus complejidades. Pero principalmente hay que partir de la teoría, y es que no hay Estado que no pueda eliminar la delincuencia. Usted, señora Sheinbaum, dice no a la guerra contra los criminales, pero sí a la guerra de los criminales contra los ciudadanos. Usted es quien actúa como un buitre porque pone a los cadáveres al servicio de los criminales. Y es aquí donde entra la senadora Lili Téllez, quien en el Senado de México no dudó en enfrentar a la presidenta y exigir acción inmediata ante la inseguridad. Estos últimos días ha quedado más en evidencia la terrible situación que hay hoy en México, una increíble ola de crímenes, inseguridad, violencia. Pero lo más terrible de toda esta historia es que hay un gobierno completamente negado a hacer algo al respecto. Ellos dicen que no le harán la guerra a los narcos. El argumento del gobierno, por ejemplo el de la presidenta con A de México, es que ellos son humanistas. Nosotros jamás vamos a tener esa estrategia, jamás. Primero porque somos humanistas. Dando democracia. ¿Por qué mejor no van y le preguntan a su gente si ese presidente ha hecho algo por ellos? ¿Cómo pueden llamar líder democrático a alguien que no lo quiere su propio pueblo? ¿De qué sirve una democracia, entre comillas, cuando es más bien un Estado fallido que no puede cumplir ni siquiera con su labor principal, que es la labor principal de cada Estado? Darle seguridad a sus ciudadanos. No pueden cumplir ni eso. Y eso le llaman Estado de Derecho. Democracia significa el poder del pueblo. Y si de verdad les importara tanto nuestro pueblo, ¿por qué intentan socavarlo en cada oportunidad? Algunos países que pasaron años criticando a El Salvador, hoy arrestan a sus propios ciudadanos por publicaciones en redes sociales. ¿Han visto esto, no? Ellos priorizan los derechos humanos y les parece una atrocidad salir, acabar con la vida de aquellos que afectan a la población, a los ciudadanos honrados, a los trabajadores. Hay que decir que esa postura es bastante incoherente cuando nos damos cuenta que a los criminales no les interesan los derechos humanos de los inocentes, de las personas de bien, de las personas que someten. Por ejemplo, en el caso de Carlos Manso no le interesaron sus derechos humanos. 8 impactos de bala. A él no le dieron abrazos sino balazos, por lo que ese argumento deja desprotegido a las personas buenas, porque a los malos no les interesa la narrativa que quiere propagar presidenta con A. La fuerza del Estado debe de usarse no para violar derechos humanos, para garantizar los derechos humanos de la gente que nunca se le defienden sus derechos humanos. Cuando dicen todos los derechos humanos tienen la misma ponderación, no es cierto. El derecho humano más importante es el derecho a la vida. Así que ese relato de los derechos humanos no creo que lo debería comprar la población. Por supuesto, siempre que hablamos de este tema se trae a la mesa el nombre del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Pero ahí viene otro argumento de aquellos, fanáticos también del gobierno, que argumentan que no se puede enfrentar a los narcos, a los criminales, en México, a los carteles, porque ellos tienen mucho poder, tienen muchas armas, que no es comparable los carteles con las pandillas. Tienen razón, pero ante este argumento a la mesa traemos la proposición del gobierno de Estados Unidos a colaborar. En las llamadas telefónicas me ha dicho, no requieren ayuda, nosotros estamos dispuestos a enviar tropas y otros mecanismos para ayudarles en su lucha contra la delincuencia organizada. Y siempre le he dicho, muchas gracias, presidente Trump, pero no. Una potencia de guerra. Si se quiere hacer una guerra en contra de los carteles, qué mejor que tener de tu lado alguien que es una potencia en esta materia y alguien que está dispuesto a colaborar. Ha ofrecido ayuda al gobierno mexicano. Incluso el presidente Donald Trump ha tenido buenas palabras para con la presidenta Claudia Sheinbaum. Tengo un gran respeto por la presidenta, una mujer que creo que es una mujer tremenda, es una mujer muy valiente. Pero México está controlado por los cárteles y tenemos que defendernos de eso. Pero dice que en México controlan los carteles. La pregunta es por qué la presidenta de México está tan negada a que el gobierno de los Estados Unidos, que quiere ayudar, que incluso el presidente se refiere con unas buenas palabras hacia la presidenta. Ahí es cuando el argumento de la presidenta con A es
para que no se viole la soberanía. Un país que está controlado por los criminales, que los criminales controlan su territorio. ¿Cuál soberanía? Que venga Estados Unidos a resolvernos la situación. Eso no resuelve nada. Tampoco. Primero, sería violatorio de nuestra soberanía y nuestra independencia. Y segundo, podemos colaborar, podemos coordinarnos, pero no se trata de que venga Estados Unidos a decir o a intervenir o a tener a sus agentes, porque tampoco funcionó. En pocas palabras, no aceptaremos intervención militar ni tropas estadounidenses en nuestro territorio, porque según Sheinbaum, no se trata de venir a utilizar técnicas de guerra en México. Un discurso heredado directamente de López Obrador, el famoso abrazos, no balazos. Si me preguntan a mí, un discurso que parece estar diseñado para proteger a los narcos, quienes son ellos quienes controlan el territorio. Y nos damos cuenta que el humanismo del gobierno de Morena, la soberanía que dice defender, simplemente beneficia a los carteles y a los narcos. Y es que desde el gobierno se le dan abrazos mientras los narcos le dan balazo al pueblo, a la gente de bien, a líderes como Carlos Manso que defienden a los ciudadanos honrados y trabajadores. El problema es que mientras el gobierno habla de paz y soberanía, los cárteles siguen actuando con total impunidad. Y quienes se atreven a denunciar terminan a 2 metros bajo tierra. Como lo que le pasó a Carlos Manso, el alcalde de Uruapan, que fue asesinado después de pedir ayuda federal contra el crimen organizado. Su muerte encendió la indignación nacional y un reclamo que Sheinbaum no quiere escuchar. La senadora Lili Telles también cuestionó. Después de dar a conocer que fue proporcionado equipo de seguridad a Carlos Manso, los mexicanos estamos todavía más preocupados. Por lo visto, el ejército es incapaz de salvaguardar la vida de una persona aún brindando escolta. ¿O será que a Carlos Manso le asignaron protección de lejos con órdenes de cuidarlo, pero a distancia? Claudia Sheinbaum no permite guerra contra los cárteles, pero sí permite guerra de los cárteles contra civiles. Esto que nos comenta la senadora Lili Telles también hay que analizarlo. Imagínense, si Carlos Manso contaba con apoyo, si Carlos Manso tenía seguridad, es un político, imaginen ustedes, tienen escolta. ¿Qué queda para los ciudadanos de bien? ¿Qué queda para la gente que está vulnerable en un territorio que es controlado por los criminales? Quizás para el gobierno ya este señor, con su ejemplo, se había vuelto muy incómodo. Estaba demostrando que sí se podía enfrentar a los criminales. Unas acciones que el pueblo quiere. El pueblo quiere que se enfrenten a los criminales, que no se salgan con la suya para que estos tipos sigan sometiendo a los ciudadanos, porque son precisamente los mexicanos quienes tienen que sufrir de este mal. Porque, ¿cómo se puede hablar de soberanía si los grupos criminales ya controlan partes del territorio? Hasta el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lo dijo hace tiempo. ¿Cómo es posible que una organización criminal se puede agenciar un territorio entero y el gobierno no los puede sacar? Porque están en el gobierno. Y así, mientras Washington prepara sus drones y México presume su soberanía, la gente honrada sigue cayendo, los valientes siguen muriendo y los verdaderos dueños del país siguen siendo los cárteles. Y esto es sumamente lamentable, señoras y señores. El crimen organizado en México somete a aquellos coherentes que quieren proteger a la población, a la gente de bien. Y vemos a estos sectores de la política que están más bien buscando coexistir con los carteles. Ellos hablan de soberanía cuando no tienen el control del territorio. Ellos se excusan en el humanismo para no enfrentarlos. En los abrazos y no balazos, mientras los carteles dan balazos en lugar de abrazos. Y la gente más coherente se pregunta por qué razón, en lugar de esa postura que simplemente beneficia a los criminales y a los carteles. No se hace lo que se tiene que hacer, no se tiene la voluntad como la tuvo el presidente Bukele. Evidentemente volvemos a traer el argumento de que los carteles tienen mucho más fuerza que las pandillas. Totalmente bueno. En este caso, hay que tener la voluntad. Igualmente, los criminales tienen que pagar, no se pueden salir con la suya. Así funciona la justicia. Y si para hacerlos pagar tenemos que aceptar la ayuda de alguien que nos está ofreciendo amigablemente, los Estados Unidos, Donald Trump, ¿por qué no aceptarla? Yo creo que el pueblo de México sí está de acuerdo, pero ahí entra la ideología de Claudia Sheinbaum, izquierdista, socialista, al igual que Maduro y toda esta gente. No aceptamos injerencia gringa, la soberanía, los Estados Unidos, los yanquis. Otro argumento que me parece rebuscado o simplemente de alguien muy ideologizado para no aceptar apoyo y beneficiar a su población. Los socialistas siguen el manual de siempre al pie de la letra. Todos quieren tapar el sol con un dedo y desviar la atención con sus palabras amenazantes, pero los narcos siguen dominando la región.
La senadora de México, Lili Téllez, quien critica abiertamente a Sheinbaum, está conmigo ahora. Bienvenida, senadora. Rachel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué opinas de la guerra del presidente Trump contra los cárteles criminales? Bueno, es absolutamente bienvenida la ayuda de los Estados Unidos para combatir a los cárteles en México, y ese es el sentir de la mayoría de los mexicanos. Los únicos a quienes no les gusta que el presidente Trump envíe e intente ayudarnos a los mexicanos contra los cárteles son los narcopolíticos. Eso es la presidenta Sheinbaum y todo su grupo. Ella acaba de dar su respaldo total al líder del Senado, al líder de su partido en el Senado, que es ya identificado como el líder político de un cártel, del cártel de la Barredora en México. A ese grado están infiltrado el gobierno mexicano por los cárteles. Esto es escandaloso y tenemos que hacer una diferencia muy importante. Es solo a Sheinbaum y a su grupo de Morena quienes no quieren y quienes entorpecen la búsqueda de los cárteles por parte del gobierno de Estados Unidos. Por otra parte, los mexicanos de bien, de a pie, estamos hartos de la violencia de los cárteles y sí queremos que sean clasificados como terroristas, algo a lo que se opone abiertamente Claudia Sheinbaum. ¿Creen ustedes que el pueblo mexicano no quiere que le resuelvan este problema, sin importarle que sean los gringos, que sea el gobierno, que sea el ejército de aquí o de allá? No se habla de entregarle el territorio a los gringos, se habla de utilizar el apoyo de los Estados Unidos para quitarle el territorio a los narcos, porque esto también le conviene a los Estados Unidos, que quiere frenar a estos carteles que están inundando su país con sustancias. El pueblo mexicano sí quiere el apoyo para acabar con los criminales, sí quiere la guerra en contra de estos tipos para que no se salgan con la suya. Y nos dice que la posible razón, la razón más coherente y la que todo el mundo ya está sospechando, es que hay complicidad de la política de estos señores con los carteles, incluso están ahí bien vinculados. Por esta razón no enfrentan a los narcos. Y yo les pregunto a ustedes qué opinan de esto. ¿Les parece que esta es la razón? Déjenmelo en los comentarios. No olvides dejar tu like, comparte este video para que más personas puedan verlo. Ya está, mi gente, yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.